me preguntan cómo estoy, estoy confiando en sus promesas. Estoy confiando en su grandeza, porque Él es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce los que en Él confían. Confío en sus promesas, confío que lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Confío en sus promesas, confío que Él lo hará. Sigo confiando y creyendo que lo recibiré, si es su voluntad. Si me preguntan cómo estoy confiando en sus promesas. Estoy confiando en su grandeza, porque Él es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce los que en Él confían. Confío en sus promesas, confío que lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Confío en sus promesas, confío que lo hará. Sigo confiando y creyendo que lo recibiré, si es su voluntad. Estoy confiando en el que dijo contigo estaré. Estoy confiando en el que dijo yo te sanaré. Estoy confiando en el que dijo por ti pelearé. Estoy confiando en el que dijo yo te sostendré. Estoy confiando en Dios, estoy confiando en Él. Estoy confiando. Estoy confiando. Estoy confiando. Estoy confiando. Estoy confiando. Dios te bendiga.
Qué gozo y alegría poder estar otra vez en la palabra de Dios. Tú sabes que la palabra de Dios tiene poder y vida. Y cuando tú la lees, cuando tú la estudias, cuando tú pones tu corazón en ella, te cambia radicalmente. Es como mirarse en un espejo donde tú empiezas a ver las cosas que Dios quiere cambiar en ti y te arreglas y te cambias. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es activa, es poderosa. Y yo quisiera invitarte a leer un pasaje. Es un pasaje inusual, es un pasaje. Lo precioso de la palabra de Dios es que te presenta a la gente tal y como es. No te la adorna, no te la trata de presentar de una manera minimizando sus errores y exaltando sus virtudes. No, la Biblia te presenta aún a los hombres más grandes de Dios en la plenitud de quienes ellos eran, con sus errores, con sus problemas. Y vamos a ver una etapa en la vida de David, el rey David, antes de que fuera rey, uno de los momentos más oscuros de su vida, que es tan oscuro que muchas veces no hablamos de él. Y yo te invito al libro de Primera de Samuel, capítulo 27. Primera de Samuel, capítulo 27. Y el tema de este mensaje yo le he intitulado La historia de dos Davids. Porque te voy a hablar de David y te voy a hablar de otro David, un misionero que pasó por una situación similar a esta. Que Dios nos ayude a llegar al corazón nuestro a través de la palabra de Dios. Dice así, Primera de Samuel 27, 1 al 6, dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís de Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, realita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Vamos a detenernos ahí, hemos leído hasta el verso 7. Vamos a detenernos ahí, vamos a orar. Padre glorioso, bendito es tu nombre, Señor nuestro y Padre nuestro. Nos acercamos a tu bendita casa de oración por medio del nombre de nuestro Rey Jesús, y sabemos que tenemos una puerta abierta porque Cristo es la puerta. Y cuando llegamos tú nos recibes con los brazos abiertos porque eres nuestro Padre amado, eres nuestro Rey de gloria, eres nuestra esperanza y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y Padre, tú has puesto en mi corazón hablar de un tema que a muchos cristianos les es difícil hablar. Y es cuando estamos resentidos contigo porque el diablo nos ha hecho creer que la esperanza que pusimos en ti es en vano. Y cuando el desánimo y la desesperanza nos arropan, Señor, y nosotros caemos en ese estado, terminamos alejándonos de ti. Y Señor, quizás hoy hay hermanos que llevan en sus corazones algunas heridas y algunos pequeños resentimientos y algunas amarguras. Y Señor, no hablamos de ella, pero es evidente en nuestras acciones que caminamos dolidos contigo, porque no entendimos ni vimos el propósito de por qué tú permitiste ciertas cosas en nuestra vida. Y lo que yo quiero pedirte, oh Dios, es que tú nos hables, que tú nos manifiestes tu gloria y que tú nos muestres tu infinito amor. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo te lo pedimos, oh Espíritu de Dios, ayúdanos para que la obra tuya se perfeccione en nosotros. En el nombre de Cristo una vez más te lo pedimos. Amén, amén y amén.
Hace unos años atrás yo era un joven pastor y tenía un gran mentor. Y este pastor, amigo mío, era un padre espiritual para mí. En una ocasión yo había estado orando por algo, había confiado en algo con Dios, lo había puesto, Él me había ayudado a orar, estábamos bien. Y de pronto las cosas no se dieron como nosotros esperábamos. Y cuando yo le conté lo que había pasado, él me dijo, tienes que decirle a Dios que no se meta contigo. Dile a Dios que no te fastidie. Y yo le dije, pastor, ¿cómo usted le puede hablar así a Dios? Yo no me atrevo a hablarle hacia Dios. Y él me dice, bueno, tienes que ser sincero con Dios, porque si tú no eres sincero con Dios, tú no eres sincero contigo mismo. Y tarde o temprano, lo que se siembra en tu corazón, esa espina va a brotar. Y fue la primera vez con que yo empecé a pensar de que era posible que por no entender todas las cosas que Dios permitía en nuestras vidas o los propósitos ocultos que a veces Dios tiene al permitir ciertas cosas en nuestra vida, muchas veces nosotros como cristianos corremos el peligro de enojarnos con Dios, de desilusionarnos con Dios. A veces nos resentimos con Dios y cuando seguimos por esa jornada, nuestra fe se enfría, nuestro corazón se amarga. Quiero hablarte de un misionero, se llamaba David Flood. Era de Suecia, era sueco. Y hace muchos años, al principio de los 20, él y su esposa Svea se fueron de misioneros desde Suecia al África. Y llegaron al África y cuando llegaron a la estación misionera en África, ellos le dijeron a ellos y a otra pareja, a los Erickson que estaban allí también, que ellos necesitaban irse a un lugar donde todavía el evangelio no había sido predicado, en una de las partes más oscuras del corazón de África, en el Congo belga. Y ellos aceptaron el desafío, estas dos parejas, y se fueron. Y llegaron a un pequeño pueblo, era una villa llamada Endolera. Y ellos decidieron llegar allá a presentarles el evangelio al jefe de la tribu. Pero este hombre no quiso nada que ver, él tenía temor de que estos nuevos creyentes en un Dios desconocido vinieran a hacerle la vida imposible porque él vivía con las supersticiones de los dioses que él servía y tenía miedo de que estos dioses se fueran a enojar con él y los fueran a castigar. Así que le permitieron mudarse a las afueras de la villa y allí estas dos parejas hicieron unas casitas de barro y empezaron a vivir ahí. Pero el jefe tribal no les permitía ni siquiera predicar. Lo único que permitía era que 2 veces por semana un jovencito de la villa podía ir hasta donde ellos y venderle cosas. Por ejemplo, venderle gallinas, venderle huevos. Ese era el único contacto que ellos tenían con la tribu. Mientras eso pasaba y ellos oraban, el problema fue que empezaron a enfermarse, sufrieron de malaria, tuvieron otros tipos de enfermedades. Al fin y al cabo, después de un tiempo, la pareja que estaba con ellos, los hermanos Erickson, le dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a David Flood, le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no aguantamos más, no queremos estar acá, nos regresamos a la misión central en África, de la cual nos enviaron aquí. Y ellos se fueron y Svea y David dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar, el Señor nos ha llamado. Y Svea le dijo a su esposo David, mira, si no podemos convertir al jefe de la tribu y a la tribu, por lo menos ese niño que está viniendo, yo le voy a predicar al evangelio. Y así lo hizo. Y con éxito, el niño aceptó a Jesucristo en una ocasión. Pero más tarde se descubrió que Svea estaba embarazada y ellos celebraron con preocupación la venida de un niño, una niña. Pero después que la bebé nació, ella se enfermó, quedó muy debilitada porque las batallas que ella había tenido con la malaria la habían debilitado bastante. Svea, murió. Y eso fue devastador para David Flood, que él quedó tan desesperado que él no sabía qué hacer. Fue y enterró a su esposa en una tumba cruda, la dejó allí, agarró a su bebita recién nacida y se regresó a la estación misionera allí donde estaba y le anunció a todos, me regreso a Suecia. Ya yo sencillamente no puedo seguir con esto, perdí a mi esposa, yo la amaba tremendamente y ni siquiera siento que puedo cuidar a esta bebé. Dios ha arruinado mi vida. Les dijo, los Erickson recibieron a la bebé,
Y le dijeron, no te preocupes, y él se fue de regreso a Suecia, desilusionado completamente con Dios. Él había perdido la esperanza y la fe en Dios. Es interesante que cuando nosotros leemos este pasaje y encontramos al otro David, a David, el dulce trovador de Israel, el que sería el hombre conforme al corazón de Dios, encontramos a David desilusionado con Dios. Han pasado más de 10 largos años y la batalla ha sido intensa porque Saúl ha perseguido a David de una manera tan injusta por más de 10 años, posiblemente 11 años y medio. Y lo cierto es que David llegó a un punto donde hace unos días atrás él ha perdonado la vida de Saúl una vez más. Ha tenido la oportunidad de vengarse. Lo ha tenido solo en una cueva. Los soldados defensores de él han estado dormidos. David pudo haberle quitado la vida allí en ese campamento, pero David, por temor a Dios, no lo hizo. Pero ahora David sale y dice, ¿para qué vale la pena seguir así? Seguramente un día de estos Saúl me va a encontrar y me va a matar. Y seguramente yo nunca voy a ser rey de Israel. Nota el desánimo, pero nota la expresión David dijo en su corazón. David empieza a castigarse a sí mismo, empieza a caer en una nota negativa. Él empieza a permitir que el desánimo y la desesperanza adquieran una voz en su corazón. Y David sencillamente llega un momento donde David suelta la toalla. David se rinde. David dice, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué. Y él reúne a sus hombres y dice, ¿sabe qué? Me voy de Israel, voy a cruzar la frontera, me voy donde los filisteos, voy donde el rey el rey Aquís en la ciudad capital de Gat. Y allí voy a hacerme uno de sus mercenarios. Y eso es precisamente lo que David va a hacer. David está siendo impelido por una ira reprimida. David ha llegado al colmo de su aguante y la amargura empieza a echar sus raíces en su corazón. David está amargado, está desilusionado y está resentido con Dios. El problema es que cuando tú y yo nos resentimos con Dios porque no entendemos lo que Él ha permitido, lo que ha hecho, lo natural es sencillamente tragarnos el resentimiento porque nos da pena, vergüenza y a veces hasta temor quejarnos con Dios y lamentarnos con Dios y hacerle reclamos. Si tú y yo nos peleamos con nuestro cónyuge, le hacemos reclamos. Si nos peleamos con nuestros hijos, le hacemos reclamos. Si nos peleamos con un vecino, podemos decirle lo que pensamos. Pero ¿cómo tú te atreves a acercarte a Dios y decirle lo que está en tu corazón cuando tú quieres culparlo a Él por lo que te está pasando? Pero tú sabes que Él es inocente, Él es Dios, Él es perfecto. Como decía Job, ¿cómo puede uno pararse frente al juez de toda la tierra y presentarle una demanda judicial, ¿no es cierto? Bueno, David ahora está siendo motivado por la ira. Él le da la espalda a Dios. Él le dice, ¿sabes qué, Dios? No voy a hablar contigo, sencillamente me voy. Y David toma esa ruta, ese camino equivocado. Pero ¿saben lo más precioso? Cuando nosotros nos resentimos con Dios, aunque Él no tenga la culpa, aunque Él sea inocente, aunque haya habido cosas que han pasado que nosotros no entendemos. ¿Sabes lo que pasa? Que el bien y la misericordia del Señor nos siguen todos los días de nuestra vida. Y aun cuando tomamos la ruta equivocada, cuando tomamos la tangente que no debemos tomar, allí nos sigue la misericordia y la gracia de un Dios que nos ama. Y eso es lo que va a pasar con David. Recuerdo en Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 22. Si tú lees el libro de Lamentaciones, fue escrito posiblemente por Jeremías, el autor del libro de Jeremías también. Él lo escribe después de la cruenta y terrible destrucción de la capital de Jerusalén. Y allí en el Gólgota dicen que Jeremías escribió este libro de Lamentaciones. Y cuando tú lo empiezas a leer, tú empiezas a darte cuenta todo lo que hay dentro del corazón de Jeremías. Cómo él se lamenta delante de Dios. Cómo le dice, Señor, has sido tan duro con nosotros. Has acabado con nosotros. Tú eres justo. Nosotros no lo merecíamos. Pero Señor, lo cierto es que nos has pegado duro, él dice. Pero aún así, de pronto en el capítulo 3 asoma la nota, la esperanza, el rayo de luz de esperanza. Y él le dice a Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y tú y yo podemos darnos cuenta de que aun cuando nosotros nos desilusionamos con Dios y llevamos en nuestro corazón la herida y el resentimiento, la misericordia de Dios no se detiene, porque Dios es bueno y aunque le acusemos falsamente, Dios sigue ministrándonos su amor. Pero hay varias cosas que suceden cuando perdemos la esperanza. Y lo primero que sucede cuando perdemos la esperanza, y este es el primer punto al que quiero llevarte, cuando tú y yo perdemos la esperanza, perdemos el norte. Perdemos el norte. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, empezamos a distanciarnos de Dios. En el caso de David Flood, el misionero sueco que te dije anteriormente, él regresa a Suecia, empieza a rehacer su vida, conoce a otra mujer, se casa con ella, va a tener 4 hijos con ella. Pero David está tan resentido que una de las cosas que él va a prohibir en su familia es que se mencione el nombre de Dios. No porque él se ha hecho ateo, porque si él fuera ateo no le importaría que hablaran de Dios, porque de todas maneras para él no existe. No, él está resentido con Dios y por eso no quiero que el nombre de Dios se mencione. De hecho, él va a caer en la bebida y va a terminar siendo un tomador social y eventualmente un alcohólico. Él va a pasar grandes penurias porque la ira que él lleva por dentro se lo va comiendo. Dice Frederick Buechner en uno de sus libros, él llamaba la ira el pecado más divertido, entre comillas. Él decía, es el pecado que la gente practica y piensan que es una gran diversión. Cuando una persona está irada, se pone sarcástica, ¿no es cierto? Cuando una persona está irada, se pone irónica. Cuando ellos empiezan a ser crueles, a veces usan la ira porque lo que los enciende, lo que está por dentro de ellos es el fuego de la ira. Pero ellos empiezan a decir cosas sarcásticas, empiezan a divertirse, ¿no es cierto? A lanzar esas indirectas. La gente que se enoja empieza a atacar de cierta manera, empieza a prepararse, a gozarse los encuentros que van a tener, lo que le van a decir a la gente, o empiezan a revivir en su mente el escenario, la escena pasada, y empiezan a divertirse. Yo le diría esto para que le duela, y yo le diría lo otro para que le duela. Y dice Buechner, lo que ellos no se dan cuenta es que ellos han formado un banquete, una fiesta, y es una gran comilonga, como decimos nosotros, ¿no? Es una gran fiesta. Lamentablemente, la persona se está consumiendo a sí misma, decía Buechner. Al final del banquete, al final de la fiesta, el esqueleto que queda es el suyo propio, porque cuando tú estás lastimado, cuando tú estás herido y tú lo proyectas a través de la ira reprimida, lo que tú estás haciendo es desgastándote a ti mismo. Las úlceras las recibes tú, los problemas intestinales y estomacales y digestivos los tienes tú. Cuando tú canalizas ese enojo interior, lo que está pasando es que tú mismo te estás consumiendo sin darte cuenta. Bueno, eso es lo que David está haciendo. David ha caído en un despecho. David ha caído en una desilusión profunda. Si tú sigues leyendo el pasaje, mira lo que David comienza a hacer. David ha pedido que lo envíen fuera de la capital. No porque él no quiera estar en la capital, lo que él no quiere es estar bajo el ojo supervisor del rey Aquís, porque David tiene su propia agenda. Y cuando él se va afuera, lo envían a una ciudad, una villa, un pueblito llamado Ziklag. Cuando él se va a esa ciudad y allá muda toda su familia y toma posesión de ese lugar, lo que él descubre es que él sale a incursionar y atacar, pero mira hasta dónde cae David. David, el verso 9 dice, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas. Y regresaba a Aquís. Y decía Aquís, ¿dónde habéis merodeado hoy? David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra
de los filisteos. Mira lo que está pasando. David desata una ola violenta. Él va y saquea todas las villas que están en la costa sur hacia Egipto, en lo que hoy sería Gaza, en la costa oeste de Israel. Él empieza atacando el sur donde vivían los filisteos cerca del mar, y él empieza a atacar los pueblos de abajo que no estaban afiliados a los filisteos, y él los ataca y miente al rey Aquís y le dice: no, yo he estado incursionando en Israel y he estado atacando allá tal parte y tal otra parte, cuando en realidad él estaba atacando la gente que en cierta medida pertenecía a los filisteos, aunque no eran filisteos mismos. Pero mira esto, David no deja a nadie con vida. Él no puede dejar testigos para que después le acusen y le digan a Gad: mira, David está atacando a esta gente. Entonces David miente, David engaña, pero David se convierte en un asesino. Es cierto que la gente que él ataca eran gente pagana, que tenían prácticas terribles, que tenían prácticas que Dios consideraba abominaciones. Pero el hecho es que David lo está haciendo, y lo está haciendo por despecho. David ha caído profundamente. David está lleno de ira, está lleno de dolor, y no hay quien pueda hablar con él. Yo me pregunto en ese momento, ¿por qué sus hombres no le llaman la atención? ¿Por qué no le dicen? Y yo creo que es que aún si lo hubieran hecho, David no estaba dispuesto a escuchar. El corazón de David se ha endurecido, se ha puesto como una piedra. Y todo el que se le pone por delante es daño colateral. Y eso es lo que David está haciendo. Cuando nos desilusionamos con Dios y caemos en la amargura, es increíble lo que el ser humano puede hacer y de lo que es capaz cuando la llama de la fe se apaga o se hace muy baja en su corazón. Lo que pasa es que perdemos el norte. De pronto nuestra relación con Dios desaparece, se enfría. De pronto nosotros caminamos como si fuéramos ateos prácticos y nos desprendemos de Dios, y el resultado es que vamos cayendo en un descenso moral y espiritual, y nosotros nos enceguecemos y podemos estar en la casa de papá como lo estaba el hermano del hijo pródigo, pero nuestros corazones están alejados de Dios. Nuestros corazones también están pródigos. Pero mira lo segundo que pasa. Sembramos vientos y cosechamos tempestades. Mira lo que sucede. David está haciendo cosas atroces a estas familias, a estos lugares. El hombre que era conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, ahora está actuando de una manera que no es quien él realmente era. Y aunque Dios tendrá misericordia de David, Dios también va a permitir que él coseche lo que ha sembrado. En el pacto de Dios con el hombre, cuando Dios hizo al hombre, Dios le dijo al hombre, fructificad. Dios le dijo al hombre, estableció un principio entre la humanidad y él, donde Dios básicamente le dijo al hombre, tú vas a cosechar lo que siembras. Y cuando tú siembras cosas buenas, vas a tener buenos frutos. Y cuando tú cosechas malas cosas, vas a tener malos frutos. ¿Te acuerdas lo que Dios le dijo a Caín? Le dijo, mira, el pecado está a la puerta tocándote. Depende de ti si lo dejas entrar o no. Pero si tú lo rechazas, yo te daré el poder para tú no permitir que él te toque. Pero ¿qué hizo Caín? Caín le abrió la puerta. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Y qué pasó? Bueno, cosechó, porque la tierra misma empezó a reclamar la sangre de su hermano. Porque es que cosechamos lo que sembramos. Ese es el principio. Entonces, mira lo que va a suceder. Los filisteos, que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios, deciden entrar en un conflicto militar con Israel. En el 1 de Samuel, capítulo 28, dice, en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís y le dijo, muy bien, tú sabrás qué hará tu siervo. Y aquí dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Mira lo que había pasado. Mira lo que había pasado. El pueblo de Israel va a pelear contra sus enemigos, los filisteos.
y en el valle de Fec van a alinearse los ejércitos. Pero el rey Aquís le va a decir a David, tú vienes a pelear conmigo, porque él ha pensado, él ha creído a David. Cuando David le ha dicho que él estaba atacando a Israel, él piensa que David se ha hecho abominable a su propio pueblo, que ahora lo considerarán sin duda un traidor porque David está atacando a su propia gente. Eso es lo que él ha creído aquí, porque ha creído la mentira de David. Pero mira lo que pasa ahora. Ahora David va frente aquí le dice, vamos a pelearnos con los israelitas y yo cuento contigo. Y David ha estado pintando el piso, por decirlo así, se ha encontrado ahora que ha llegado a la esquina de la pared y no tiene escapatoria. Él tiene que pelear en contra de su pueblo. Ahora, ¿tú te imaginas lo que eso va a significar? Lo que eso va a significar si David levanta su espada en contra de Israel. ¿Cómo Dios va a cumplir la promesa de que David sería su rey si David termina siendo un traidor contra su patria? Ese sería el fin de toda oportunidad para David cumplir la promesa que Dios le había dado. ¿Y de quién era la culpa? ¿De Dios? No, hubiera sido de David. Pero mira la respuesta de David cuando el rey le dice esto. Él le dice, dice, está bien, cuenta conmigo, muy bien. Tú sabrás lo que hará tu siervo. David está dispuesto a hacerlo, porque no creas que David está fingiendo aquí. David, su corazón está amargado, su corazón está dolido, está despechado en cierta medida. Y por tal razón David está dispuesto a darle la espalda a su pueblo, porque ¿qué importa el pueblo si ya le ha dado la espalda a Dios? Pero aquí es donde el bien y la misericordia siguen a David. Aquí es donde la gracia de Dios se manifiesta. Aquí es donde Dios va a demostrarle a David que Dios se acuerda de que somos polvo y Él no nos castiga conforme a nuestras rebeliones, ni derrama su justicia conforme a nuestros pecados, sino que como los cielos están más altos que la tierra, así la misericordia de Dios se extiende sobre nuestras vidas. Y Dios obra con nosotros en su amor. Mira lo que va a pasar. Cuando ellos están listos para atacar y las batallas ya se están alineando y David y sus hombres se han alineado con el contingente del rey de Gat, porque el rey de Gat aquí era el rey de la capital y de la gran ciudad de Gat, pero también había 4 otros reyes filisteos que estaban en la misma región y él era el líder de esos 4 reyes. Pero cuando los generales, los príncipes, los hijos de estos reyes están alistando las tropas y descubren que David está entre las tropas de Aquís, ellos dicen, no, esto no puede ser. ¿Sabes por qué? ¿Qué pasa si en el fragor de la batalla David decide que este es el momento donde él quiere reconquistar la lealtad y el afecto de su rey y empieza a pelear por los israelitas dentro de nuestro propio ejército y nuestras propias líneas? Eso no se puede permitir. Entonces ellos van donde el rey Aquís y le dicen, no vamos a pelear con David. Y el rey Aquís sabe que tiene una batalla que no va a poder ganar. Él necesita la unidad militar para poder vencer a Israel y no lo va a lograr cuando sus propios generales están en su contra y están en desacuerdo. Así que él llama a David y le dice, mira David, yo sé que tú has sido bueno conmigo, yo sé que tú has sido leal conmigo, pero mira, ellos no quieren y tengo que aceptarlo. Y David se enoja. David empieza a reclamar. Le dice, pero ¿cómo es esto? Tú sabes la clase de hombre que yo he sido contigo. ¿Cómo es posible que me des la espalda? Y entonces el rey tiene que decirle, David, vive Jehová que tú has sido recto, dice el verso 6 del capítulo 29, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Ahí David descubre que aún este rey lo trata como lo que él es, un extranjero. Y entonces David se frustra más. Y David agarra a sus 600 hombres y dice, pues vámonos a casa. David todavía no entiende que lo que él ha recibido ha sido la inmensa misericordia de Dios. Que él va a cumplir su promesa de preservarle a David un lugar en el reino de Israel. Pero David se ve enojado. Y 3 días le toma
llegar a su casa desde Fec hasta Ziklag. 3 días le va a tomar. Y David va allá. Y David va quejándose. Y David va a llegar, pero cuando en el último día caminan las últimas 25 millas, ya llegando están exhaustos, ha sido un viaje largo, pero de pronto ellos miran a la distancia y ven unas densas bocanadas de humo, unas nubes de humo que empiezan a emerger desde la tierra hasta el cielo donde está situada la ciudad de Ziklag. Y David está diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y cuando ellos se van acercando, de pronto ellos se dan cuenta de que la ciudad de Ziklag ha sido atacada, ha sido totalmente arrasada y desolada, y que los amalecitas, una de las tribus que David había atacado, han devuelto el favor, y en su ausencia para defender la ciudad, ellos no solamente han arrasado con la ciudad, se han llevado cautiva toda la familia de esos 600 hombres. Y yo quiero que tú observes, por favor, la misericordia de Dios. Porque cuando David arrasaba las villas de ellos, David no dejaba testigo. David no dejaba un hombre o una mujer viva. David los mataba a todos. Pero Dios no ha permitido eso. Dios no permitió que mataran a las familias de David y de sus hombres. Mira la misericordia de Dios. Justicia hubiera sido que a todos ellos los hubieran matado, ¿no es cierto? Justicia es lo comparativo, lo equitativo, ¿no es cierto? Pero Dios no lo permite, porque grande es su misericordia. Pero nota esto, David sembró vientos y ahora está cosechando tempestades. ¿Por qué Dios está obrando de esta manera? Porque Dios no ha terminado el propósito que tiene con David. Porque aún en nuestras rebeliones, aun cuando tú y yo nos resentimos con Dios y queremos darle la espalda porque estamos lastimados, o porque hemos estado heridos, o porque hemos perdido personas amadas, o porque las cosas no han salido como pensábamos, aún allí la misericordia de Dios nos arropa y la gracia de Dios nos sustenta y el propósito de Dios se afirma, porque Dios tampoco ha terminado contigo, porque Dios quiere llevarte al arrepentimiento. David Flood, el otro David, había dejado su hijita, Aina, la bebé, en las manos de la familia Erickson. El problema fue que después de que él partió para Suecia, unos meses más tarde, la familia Erickson también se enferma y los dos mueren unos días después el uno del otro. Y la niña queda huérfana 2 veces. Pero allá había una familia de misioneros norteamericanos, amigos de todos ellos, dijeron, no, nosotros la vamos a tener. Y ellos la adoptaron. Eventualmente ellos regresaron a Estados Unidos y se la llevaron. Y a Aina ellos le cambiaron el nombre, le quitaron el nombre de Aina y le pusieron el nombre de Aggie. Y Aggie llegó a ser su hija, el corazón, la niña de sus ojos. Y ellos empezaron a tratarla, la criaron en el Evangelio. Decidieron no volver al África porque temían que por la situación de sus papeles hubiera confusión en África y que si la llevaban no la dejaban traer o algo pudiera suceder. Así que ellos la adoptaron legalmente en Estados Unidos y la criaron como su hija. Él aceptó un ministerio pastoral en Estados Unidos y criaron a Aggie, quien eventualmente creció, se casó, conoció un chico que era profesor cristiano, era pastor y estaba dando clases en una universidad en Minnesota, en un colegio bíblico llamado North Central. Y mientras él estaba allí, allí fue que Dios tuvo misericordia y ella llegó a tener una vida normal, pero ella siempre supo que era una hija adoptada. Sus padres no le ocultaron nada, le hablaron de su mamá Svea, le hablaron de su papá David Flood, le hablaron de los Erickson, pero ella nunca vio la necesidad de buscar a sus padres. Sabía que su mamá había muerto, sabía que su padre se había vuelto a Suecia, nunca tuvo la curiosidad. Pero un día están enseñando en un colegio bíblico después que estudiaron en North Central, y de pronto llega una revista a su casa y venía en francés. Y había un artículo donde había una foto de la tumba de su mamá
y había algo y ella se interesó, inmediatamente entendió de quién se trataba el artículo, y entonces fue con su esposo a un compañero profesor que enseñaba francés y conocía el idioma, y él le tradujo las partes relevantes, y allí ella se enteró que aquel jovencito que su madre había llevado a los pies de Jesucristo, el niño que iba a venderle huevos y gallinas y que llegó a ser cristiano, ahora era el superintendente de una denominación cristiana con más de 110,000 miembros, y que toda la villa donde él estaba creciendo y que había cerrado sus puertas, todos ellos, incluyendo al jefe tribal, vinieron a Jesucristo a través del mensaje predicado por este niño. Ella quedó impactada. Ella dijo: oh Señor, qué grande es tu misericordia. Y entonces le llegó al corazón la necesidad de buscar a su papá, de descubrir qué había pasado con su padre allá en Suecia, y cómo ella podía encontrarse con él y darle la buena noticia si él no la sabía. Perdón. Y ahí es donde va a comenzar una historia preciosa de un reencuentro y de una reconciliación entre su padre amargado y el Dios que le amaba y había sido fiel. Y aquí es donde llegamos al tercer punto de nuestro mensaje. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos el norte, sembramos viento, cosechamos tempestades. Pero es allí también donde Dios se encuentra con nosotros en Ziklag y nos muestra su gran misericordia. Es cuando la misericordia de Dios nos restaura. Y mira lo que sucede allí. David ha llegado con sus hombres. Ellos han visto la devastación, la ciudad encendida en llamas, sus familias todo desierto, un pueblo fantasma. Obviamente los que vinieron y atacaron la ciudad se han llevado cautivos de rehenes a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas. Lo saben porque no están allí. Y entonces ellos dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dicen, ellos están agotados. Acuérdate, ellos han venido cabalgando 25 millas, todo un día largo, pero han sido 3 días de viaje intenso. Y de pronto ellos empiezan a llorar, empiezan a caer en la desesperación. Interesantemente, dicen que allí los hombres de David inclusive hablan de apedrearle. Y dice el verso 6 del capítulo 30, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mira lo que ha pasado. De pronto, David va a tener un encuentro con la realidad. De pronto, David va a mirarse en el espejo y no se va a reconocer. David se va a dar cuenta de su tremendo error. El error que él cometió al desilusionarse con Dios, al darle la espalda a Dios, el error gravísimo que él tuvo al perder el norte, el despecharse y caminar fuera de la voluntad de Dios. Ahora de pronto le va a caer encima todo el resultado, las repercusiones de sus acciones. Y David de pronto va a darse cuenta de que ese fue uno de los grandes errores de su vida hasta ahí. David va a preguntarse: ¿qué voy a hacer ahora? Y esta ciudad de Ziklag se va a convertir en el escenario donde David va a tener un encuentro con el Dios de misericordia que le ama y que no le había fallado. Porque David se había rendido cuando estaba bien cerca de llegar a la meta. El que había esperado 11 años, le quedaba 1 año y pocos meses para que Dios tornara las cosas y recibir la bendición que le había prometido y las promesas cumplidas que Dios le había prometido. Pero David, por decirlo así, en la última vuelta David se había dado por vencido y ahora Dios está restaurándolo. Ziklag es el lugar donde eso ocurre. Es interesante, la palabra Ziklag en hebreo significa medida apretada y remecida. Medida apretada y remecida. Y se usaba en el contexto de los sacos de harina,
de cebada o de trigo, cuando los estaban llenando. Si tú sabes, en ese tiempo, al ellos comprar muchas veces, ellos apretaban el contenido de los sacos, lo apretaban y lo remecían para que quedara bien, para poder maximizar la capacidad de contener que este saco tenía, ¿no? Así que ellos lo apretaban y lo remecían. Bueno, cicla quiere decir una medida que ha sido remecida y apretada. Y eso es lo que le está pasando a David. David ha sido herido, ha sido movido de un lado para el otro. David, al alejarse de Dios, Dios tuvo que tomarlo y remecerlo y apretarlo y ponerlo en una circunstancia donde él abriera espacio para esa gran misericordia que Dios quería demostrarle. Y eso es lo que Ciclac significa para nosotros. Es el lugar donde Dios finalmente nos confronta con nuestra rebeldía, con nuestra amargura, con nuestro resentimiento. Es cuando finalmente Dios se vindica ante nuestros ojos y nos deja saber de que Él no tenía ninguna mala intención cuando pasó lo que pasó, sino que sencillamente en medio de todo lo que estaba pasando, lo que el diablo había querido para mal, Dios lo haría para bien. Y todos los hijos que han vivido, los hijos de Dios que hemos vivido esos momentos, descubrimos de que Dios no ha tenido ninguna mala intención, ningún trato injusto con nosotros. Y que a veces ha sido el enemigo el que ha querido trastornar nuestra vida, pero que Dios nos ha dado la seguridad de su presencia, de su poder, de su provisión, aun cuando la pérdida ha sido cuantiosa. Eso es lo que está pasando con David. Y mira lo que dice el final del verso que comenzamos a leer. En el verso 6, la última frase es, después de haber hablado de la angustia de David y cómo el pueblo quiere apedrearlo, dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Esto es cuando David vuelve en sí. Como cuando el hijo pródigo volvió en sí, cuando estaba allí viendo y codiciando las arrobas que se comían los cerdos que él tenía que cuidar en la parábola de Jesús. Es el momento donde de pronto se abren los ojos y tú te das cuenta de lo que está pasando. Es Manasés allá cautivo, cuando fue llevado de Jerusalén y él pudo mirarse en el espejo de su conciencia y darse cuenta todo el mal que había hecho Israel y arrepentirse y pedir la misericordia de Dios. Es Pedro, después de haber negado a Jesús 3 veces, llorando amargamente y pidiéndole perdón a Dios. Ese es el momento donde nosotros volvemos en sí. Es el momento donde Dios perdona y restaura. Es el momento donde Dios de pronto va a levantar a David y va a mostrarse poderoso todavía con él. Es donde David va a decirle a Dios: Señor, perdóname. Señor, pero restáurame. Y Dios lo va a restaurar. Y David va a decir: Señor, ¿qué hago ahora? Y Dios le va a decir: levántate, ve. Señor, voy tras ellos. Sí, ve tras ellos y los conquistarás. Es donde David va a volver a tomar a estos hombres que ahora mismo lo quieren apedrear, y Dios y él les va a decir: el Señor me muestra que no es hora de rendirse, es hora de volver al Señor de todo corazón, ir y pelear por nuestras familias, ir y pelear y rescatar a nuestros amados. Esto es lo que tenemos que hacer, y es precisamente lo que Dios va a hacer. El otro David Flood, estaba en Suecia. Él había sufrido un infarto. El problema que tenía con el alcohol había minado la salud de su cuerpo, y ahora estaba en su residencia, pero no podía hablar, no podía caminar mucho, apenas podía decir pocas palabras. Pero cuando su hija Aggie descubre que su padre todavía vive, ella se pone en comunicación con los 4 hermanos. Ellos se alegran de escuchar de ella, le invitan a que visite a Suecia, y ella y su esposo van hasta Suecia y allí conocen a sus hermanos primero, y ellos les hablan y se alegran y celebran, y de pronto ellos le dicen: mira, hay algo que tú debes saber, nuestro papá está enfermo, cuando lo vayas a ver no le hables de Dios, porque él no quiere saber de Dios. Cuando tú le hablas de Dios, él se pone de un humor terrible y él está delicado, así que por favor, ten mucho cuidado. Así que cuando ella va y ve a su padre, ella se acerca
y empieza a acariciarle su pelo, empieza a hablarle. Su padre abre los ojos y la reconoce instintivamente. Le dice, Jaina, ¿eres tú, hija? ¿Eres tú? Y él le dice, sí, papá, soy yo, he venido a verte. Y él empieza a pedirle perdón, empieza a llorar, empieza a decirle, hijita, perdóname, yo te dejé, pero no era que yo quería desampararte, no era que yo quería abandonarte, es que yo no podía, no podía criarte en ese momento, pero te dejé en buenas manos, yo te dejé en las manos de una familia que era muy buena, que amaban a Dios y ellos te iban a ayudar. Y ella le dijo, no, papá, tranquilo, todo está bien. Y ella le dice, hija, lo que pasa, dice él, es que Dios nos olvidó. Por eso nuestras vidas han sido un desastre. Y ahí es donde ella con paciencia le dice, Señor, ayúdame, quiero darle esperanza a mi papá. Y le dice, papá, te puedo contar una pequeña historia, porque yo creo que tú no sabes todo lo que ha pasado. Y él le dice, mira, ¿tú te acuerdas aquel niño que mamá y tú le hablaban de Jesús? Él sí, pues mira, él llegó a conocer a Jesús y empezó a contarle la historia de la vida de este joven y cómo él finalmente habló con la tribu mientras más él conocía a Jesús y leía la palabra de Dios, cómo él llevó inclusive hasta el jefe de la tribu a los pies de Jesús y cómo eventualmente hoy día él era el superintendente de una denominación con más de 110,000 miembros y cómo la iglesia, que en aquel tiempo no existía, comenzó con aquella semilla que se plantó en el corazón de este joven. O le dijo ella, papá, déjame decirte, no fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El niño que ustedes ganaron para Cristo plantó las semillas que ustedes depositaron en él. Hoy más de 600 personas en la tribu conocen a Cristo y hoy él es el superintendente de la iglesia de los 110,000 miembros. El padre se echó a llorar y le pidió perdón a Dios y allí tuvo su Ziklag, tuvo su momento de reconciliación con Dios. Las palabras de Jesús son tan ciertas. De hecho, después de allí ella volvería una vez más a África. Se pararía frente a la tumba de su mamá y allí vería cómo la gente la amaba y la llamaba la madre de la iglesia y a su papá el papá de la iglesia. Y en la tumba de ella habían puesto ahora una tumba mucho mejor elaborada que la que su papá había dejado. Habían puesto un verso de la Biblia en la lápida, Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Svea murió como una semilla, pero el fruto que ella dejó fue toda una iglesia. Yo no sé cómo estás tú en tu relación con Dios. Puede ser que tú estás viviendo en el gozo de su fortaleza, o te sientas que en medio de esta pandemia tú nunca has estado más cerca de Dios porque le has buscado de todo corazón. Pero también es posible que en todo lo que hemos vivido, en todos los sinsabores que hemos gustado, que algo dentro de ti como que se ha roto y ha habido una entrada de la desilusión y la desesperanza. Y tu corazón ha sido arropado por un inmenso dolor. Y lo que yo quiero decirte es, no tienes que perder el norte. No tienes que sembrar vientos para cosechar tempestades. Basta con que tú vengas y traigas tu corazón a Jesús y le digas exactamente lo que siente. Le hables con sinceridad como se habla con un amigo y le digas, Señor, cuando pasó esto yo sentí de esta manera. Yo me sentí abandonado, desamparado por ti. Oh Señor, yo sentí que me habías desilusionado, me había dejado. Y sabes, si Jesús pusiera palabras a su voz en ese momento, por medio de su espíritu, Él te diría, hija, yo jamás te abandonaría. Yo jamás te desampararía. Pero yo tenía que permitir esto para mis propósitos. O aunque el diablo quiso traer esto para mal, yo lo usé para bien. Porque yo te amo. Porque tú eres la niña de mis ojos,
porque tú eres mi amado en quien yo me complazco. Y cuando tú traes tu corazón a Dios y te fortaleces en Dios y en su misericordia, tú empiezas a levantarte. ¿Y sabes lo que sucede? Dios restaura el propósito que tiene para tu vida y cumple lo que Él quiere hacer contigo. Oh, David sería el rey de Israel. De hecho, en aquella gran batalla, el rey Saúl perdería su vida y David sería eventualmente llevado al trono de Israel y reinaría por 33 años. El reino total sería 40 años, 33 años como rey de toda la nación y los primeros 7 años como rey en Hebrón de 2 tribus de Israel. Pero Dios cumpliría todas sus promesas, porque nuestro Dios es un Dios cumplidor de promesas y mantenedor de pactos. Así que yo te invito en esta hora a abrir tu corazón al Dios que vive y pedirle que tenga misericordia de ti y de todos nosotros. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es saber que tú conoces el corazón y pesas las motivaciones de cada uno de nuestros corazones y sabes exactamente lo que estamos sintiendo. Y yo sé que en este momento algunos de nosotros sentimos la imponente necesidad de llorar delante de ti, reconocer que necesitamos pedirte perdón. Señor, perdónanos por juzgarte mal. Perdónanos si hemos imputado a tus acciones motivaciones que no estaban allí, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tu camino es perfecto, porque tú jamás haces nada indebido y sobre todo porque tú eres amor y todo lo que haces está motivado por amor. Así que si en esta preciosa oportunidad hubiese alguien que está desilusionado contigo, resentido contigo, quizás porque su matrimonio se vino abajo, o quizás porque tuvo problemas en su trabajo, o ha tenido problemas de salud, o ha tenido conflictos de diferentes maneras. Oh Dios Todopoderoso, permítenos traerlos a ti y pedirte perdón por haberte juzgado mal, pero pedirte que nos levantes con grandes misericordias. Que el bien y la misericordia que nos han estado perseguidos, Señor, lleguen aquí ahora, a este momento, y sea nuestro Ciclag. El momento donde, aunque hemos sido remecidos y apretados, es el momento donde tú nos levantas y nos restauras y nos bendices y vuelves, Señor, a reconectarnos con nuestro norte, con nuestra esperanza que eres tú, porque tú eres nuestra porción, y que es el momento, Señor, donde empezamos a sembrar buenas acciones y donde tú limpias nuestros corazones de toda maldad. Oh Padre, confesamos y renunciamos a todo sentimiento que vaya en contra de ti y de tus buenos propósitos. Te pedimos perdón por haberlo pensado, te pedimos que tú nos limpies y te pedimos que tú nos restaures. Gracias por el amor de Cristo, gracias por la fidelidad de Cristo. Oh Señor, levántanos, quita de nosotros toda tristeza, toda desesperanza, todo dolor, Señor, límpianos con la sangre preciosa de Cristo, de toda amargura, de todo rencor, de todo resentimiento, y danos un corazón nuevo, limpio, puro delante de ti, para que nosotros volvamos a tomarte de la mano y a caminar contigo, confiando en la gracia y en la multiforme gracia tuya para con nosotros y nuestras vidas. Recibimos abundante gracia en el poder de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amados, qué precioso es saber que tenemos un Dios que perdona, que restaura, que da nuevas oportunidades, que está anticipando nuestro futuro y que ya tiene preparadas las tiernas misericordias de cada día y que nos las hace llegar porque nos ama. Por eso yo te envío con esta bendición. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados.
Y entonces, Daniel, ¿por qué amas a Dios y siempre hablas de Dios? Simple. Es lo que abunda en mi corazón. En verdad quisiera en ocasiones hablar de otra cosa, pero siempre termino hablando de Él. Es una relación multimodal, es algo que durante años he cultivado. Es mi amigo, mi padre, mi rey, mi general, mi consejero, mi socio, mi salvador, mi todo. Literal, es lo más importante que existe en mi vida. Estoy enamorado de Él, porque lo siento en todos lados. Mi vida es un milagro. Pero Daniel, ¿cómo puedes amar a Dios si jamás lo has visto? Bueno, queridos, de la misma forma en que muchos odian algo en lo que no creen. Yo, por años, fui un pez fuera del agua, un moribundo arrastrándose por los suelos, arrastrándose de insomnio en insomnio. El foco prendido y el aire eran mis únicos amigos, pero conocía al Todopoderoso. Nunca dudé de su existencia, pero jamás lo había buscado como lo busqué aquel día. Alcé mis manos al límite e imploré misericordia. Yo era una oveja perdida, pero jamás dejé de ser su oveja, y a pesar de todo lo que soy y todo lo que Dios sabe de mi pasado, de mi presente y mi futuro, me demuestra diariamente que no pierde el amor y la ternura con la que me invita a seguirle, sin importar lo que haga o haya hecho. Siempre en el día a día encuentro un espacio para escuchar su voz. Pero yo jamás escuché la voz de Dios en la misma forma en la que hablan las personas. Yo la escuché así. La escucho en el viento poderoso que se rompe en las montañas y sacude la hierba, el crujir de los caminos y los rayos del cielo. Así como lo hizo Elías, que lo escuchó después del fuego, en un silbo apacible y delicado. Por ello aprendí que para escuchar algo tan delicado, debo guardar silencio. Entendí que el silencio es otro de sus idiomas y que también para escuchar su voz, debía renunciar a mi propia voluntad y deseos. Queridos, respeto la ciencia y todo lo que la ciencia hace posible, pero en mi vida, Dios ha sido el cirujano, la transfusión sanguínea y medicina que yo necesitaba. En ocasiones, debemos aceptar que nuestro estado entero es tan deplorable que necesitamos algo más fuerte, algo que ninguna dosis médica puede brindarnos. Yo, por ello, decidí entregarme por completo a Él. Él fue quien me salvó y continúa salvándome de mí mismo. Hoy sigo siendo un forastero, un pecador. Pero ahora, bajo su justificación y gracia, he recibido todo lo que tengo y todo lo que soy. Oír su voz y obedecerla me ha hecho muy feliz. Así que deseo que muy pronto tú también la escuches. Busca su voz, que es la guía y ayuda interna que te induce a lo agradable y bueno para tu vida. Busca su voz y espera pacientemente la respuesta, porque jamás deja de responder. El que tenga oído, oiga.